Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Buenas, ¿todo bien? Todo bien. Ok. Excelente. ¿Qué tal de fríos? Todo bien, aquí estamos todavía. Ah, usted está en la montaña, ¿verdad? Me dijo que Sí, estaba con doble frío. ayer estábamos a 6 grados Hijo, Celsius, uy. bajó bastante. No, eso es tremendo. Uy, es tremendo. Bueno, entonces vamos a continuar con un tema de hoy súper importantísimo. Estemos atención, por favor, porque este tema hay que estar, como dice, en ojo al Cristo, porque vamos a ver numerosos factores ahorita que tienen que ver con todo, con el ruido, con todo lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces, vamos a comenzar con el tema y vamos a comenzar precisamente por esta parte de por qué se origina el ruido, por qué se origina el ruido en la imagen. Y entonces, uno de los factores que podemos identificar es la radiación dispersa. La radiación dispersa, y con esto ya la mayoría tenemos familiaridad de este concepto, que simplemente viene, tenemos nuestro tubo de rayos X, emite las de rayos X, cuando llega el paciente, esos rayos X interaccionan con el paciente, y de esos rayos X pueden salir dos tipos de rayos X. Es decir, que de esta interacción entre el de rayos X primario y el paciente pueden salir dos tipos de rayos X. Pueden salir los rayos X que transportan información del paciente que conocemos como transmitida, o pueden salir rayos X que no contienen información del paciente y que la conocemos como radiación dispersa. Entonces, bueno, a partir de esto, nosotros, bueno, a partir de este concepto, nosotros podemos ver de que la radiación dispersa, al no contener información propiamente del paciente, nos puede causar una alteración en la escala de grises de la imagen. Tal como lo vemos aquí, como lo definimos aquí. Definimos que el ruido, tal como lo conocemos, es simplemente la variación en la escala de grises de los píxeles, producto de que no sea por un cambio de densidad anatómico. Entonces, como la radiación dispersa puede llegar al receptor de imagen y puede alterar nuestra imagen, entonces por eso podemos atribuirle como uno de los factores de por qué se origina el ruido. Pero, más concretamente, voy aquí a dar una pequeña advertencia, no es el principal factor. El principal factor. Hay otro factor principal, que eso lo vamos a ver ya ahorita, ya pronto. Pero por el momento díganme, vamos a ver, díganme, ¿qué factores afectan la radiación dispersa? Quiero escuchar aquí de parte de ustedes la respuesta a esta pregunta. ¿Qué factores afectan la radiación dispersa? Vamos a ver, quisiera escucharlos. A ver qué factores han aprendido que afectan la radiación dispersa. La anatomía del paciente. Sí, anatomía del paciente. Anatomía del paciente. Concretamente, refiriéndonos al espesor del paciente. Paciente, por ejemplo, vaya, digamos que si nosotros venimos y irradiamos la mano del paciente, bueno, se forma menos radiación dispersa que, por ejemplo, si irradiamos el abdomen del paciente. Entonces, el espesor del paciente tiene bastante que ver. También, por ejemplo, si el paciente es gordito, va a emitir más radiación dispersa que si el paciente es delgado. ¿Qué otro factor podemos ver aquí? ¿Qué otro factor hemos visto de que afecta la radiación dispersa? El kilovoltaje. Sí, el KDP, exactamente. ¿Por qué? Porque el KDP regula la energía de los rayos X. De los rayos X. Entonces, ¿qué pasa con rayos X de más energía? Más energía de los rayos X aumenta la probabilidad del efecto Compton. Entonces, este efecto Compton, cuando rayos X viene, interacciona por efecto Compton, lo que crea es un electrón y crea otro fotón dispersado. Y el fotón dispersado es precisamente la radiación dispersa.
¿Qué otro factor hemos aprendido? Hay otros factores ahí, vamos a ver. Receptores de imagen. ¿Los? Receptores de imagen. No, porque eso lo que hacen es recibir lo que se ha emitido. La rejilla. Sí, la rejilla reduce, controla más que todo. Rejillas controlan radiación dispersa. Ese sí. ¿Cuál otro hemos aprendido? ¿Cuál otro identifican ustedes? El MA. No, LMA no. LMA no. ¿Qué otro factor? La distancia, licenciado. Puede que tal vez, si por ejemplo el tubo de rayos X está muy cerca, puede que tal vez el receptor reciba radiación de fuga. Puede que tal vez, pero es como un factor secundario. Distancia del tubo de rayos X. Y otro factor que se le va. Los colimadores. Exactamente, la colimación, eso sí. El campo. Sí, la colimación. Eso. Ahí sí no afecta y son factores que influyen, ¿verdad? Entonces, estos factores también son propicios en cierto grado a aumentar el ruido de la imagen. Pero, como la aclaré, la radiación dispersa no es el principal factor. Es lo que vamos a ver ahorita. Y esto aclaro, fíjense muy bien, esto lo aclaro porque ustedes acaban de mencionar que KDP, sí, en efecto, KDP aumenta la radiación dispersa, y vimos que energía de los rayos X a más energía de los rayos X aumenta la probabilidad de efecto Compton, y esto aumenta la probabilidad de radiación dispersa. Pero veamos una cosa aquí. Voy a retroceder una de las imágenes que vimos en clases anteriores. Vaya, por ejemplo, aquí nosotros vimos de que aquí había más ruido en la imagen y aquí había menos ruido, ¿verdad? Y aquí vimos que aquí había más ruido a 120 kDP, es decir, una mayor energía de los rayos X, y aquí un menor ruido a 50 kV, es decir, a una menor energía de los rayos X. Ahora, claro, que esto no es concretamente por radiación dispersa. No es, o por lo menos, no, la principal causa no es la radiación dispersa. Vamos a poner la principal causa no es la radiación dispersa. No es la radiación dispersa. Ahorita aclaro eso. Vamos a ver después, más adelantito, en esta clase, por qué es que pasa esto. Pero ahorita lo aclaro para que sepamos bien las cosas, por qué. Entonces voy a borrar esto y me adelanto. Y fijémonos bien aquí. Ahora vamos a ver otro factor que ocasiona el ruido. Y pasa lo siguiente, fíjense muy bien. Vamos a verlo, miremoslo aquí, de este dibujo. Este dibujo nos explica muy bien el fenómeno de ese fenómeno de captación de rayos X. Fíjense muy bien aquí. Tenemos aquí nuestro receptor de imagen. Este de aquí, el receptor de imagen, o podemos llamarlo los detectores, o lo podemos conocer internamente como detectores. Tenemos aquí una instrucción que nos dice, ok, aquí están cayendo rayos X por este paciente y llegan al receptor de imagen. Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué pasa? Ok, estos rayos X, cuando llegan al receptor de imagen, vamos a ver que uno de los procesos para obtener esa información de los rayos X del paciente, porque estos rayos X traen información del paciente, entonces vamos a ver que los pasos que se hacen para sacar esa información. Entonces, miren, la mayoría de los receptores de imagen, y esto ustedes lo han visto ya, cuando llegan los rayos X, interaccionan, por ejemplo, tienen aquí una capa de material centellador, que lo que hace es que cuando los rayos X interaccionan con esa capa de un material centellador, por ejemplo, un tipo de fósforo, se crea luz, o se emite luz. O sea, esa interacción de los rayos X con esa capa se emite luz. Entonces, esa luz es registrada por una serie de fotocátodos, que son elementos sensibles a la luz, y a partir de esos fotocátodos se crean electrones, y lo que tenemos finalmente es que del receptor de imagen sale una corriente eléctrica de electrones hacia la computadora para formar la imagen. ¿Se ven bien? A esa corriente de electrones la podemos conocer también como señal eléctrica. Así la conocemos, señal eléctrica. ¿Se ven bien? Señal eléctrica, así la vamos a conocer.
Señal eléctrica, simplemente corriente de electrones dirigida a la computadora para formar la imagen. Eso simplemente es la señal eléctrica. Es una corriente de electrones que sale del receptor de imagen, es decir, de los detectores, y a partir de esa corriente de electrones que salió de ahí, es donde se forma la imagen. A partir de ahí, porque esa es la información que se obtuvo del receptor de imagen. Esa es la información que se consiguió. Entonces, a partir de esa señal eléctrica, es que la computadora, para formar, aquí voy a poner para formar, siempre me hago una palabra cuando estoy escribiendo algo. Entonces, a partir de la señal eléctrica se forma la imagen. Ahora, la situación es que de esa señal eléctrica, aquí voy a poner aquí más abajo, de esa señal eléctrica que le llega a la computadora para formar la imagen, resulta que una parte de esa señal eléctrica es información del paciente y otra parte es lo que se conoce como ruido electrónico. Ahí eso lo abreviamos nosotros, lo conocemos más abreviadamente como señal. Cuando escuchen la palabra señal, nos referimos a información del paciente. Es decir, que a la computadora le llega la información del paciente, pero también le llega otra señal llamada ruido electrónico o más conocida como ruido. Entonces voy a crear aquí esto. La computadora, para formar la imagen recibe del receptor de imagen, o detectores. Primeramente, la señal, la conocida como señal, es decir, información anatómica del paciente. Y también le llega el conocido como ruido o ruido electrónico, si lo podemos conocer. Y esto es lo que me causa el ruido de la imagen. Lo que causa el ruido de la imagen. Eso es lo que recibe. Ahora, este ruido electrónico es algo propiamente del equipo. Es algo implícito en el equipo. Es decir, que el equipo lo añade a la información del paciente, es decir, a la señal completa del paciente. Entonces, es eso lo que pasa, eso es lo que recibe la computadora. Por eso es que, voy a borrar esto, por eso es que en las imágenes que les presenté anteriormente con ruido, podíamos ver, vaya, por ejemplo, aquí, podíamos ver que teníamos información anatómica, pero que también teníamos ruido. ¿Por qué? Porque la imagen para esta imagen, la formó a partir de información del paciente y el ruido electrónico que tenía implícitamente el equipo. Entonces, a partir de ese concepto, fíjense muy bien, identificamos que una causa de ruido en la imagen es este llamado ruido electrónico. Es este ruido electrónico. Y esto es lo que va a estar añadiendo más que todo el ruido de la imagen. Ahora, otra pregunta es, ¿de qué? O sea, ¿por qué se origina ese ruido electrónico? Y es que el principal motivo por qué se origina ese ruido electrónico es por el movimiento, por cómo se mueven los electrones dentro de los circuitos eléctricos en el equipo. Fíjense muy bien. Para que toda esa señal eléctrica llegue hasta la computadora para formar la imagen, toda esa señal eléctrica tiene que pasar por un sistema de circuitos eléctricos. Tiene que pasar por un sistema de circuitos eléctricos. Imagínense si, por ejemplo, como el agua que pasa a través de una manguera. Y entonces el agua se tiene que desplazar a través de toda una manguera para llegar hasta la salida. Entonces, de esa manera podemos, por ejemplo, comparar el flujo de electrones dentro del circuito eléctrico. Es decir, flujo de electrones. Lo podemos comparar así. Flujo de electrones. El asunto es que no todos los electrones se mueven
hacia una dirección concreta. En este caso, hacia esta dirección, es decir, hacia la computadora. Vamos a poner aquí, hacia la computadora. Dirección hacia la computadora. Hacia la computadora. No son todos los electrones que se mueven así linealmente, sino que hay varios electrones que lo que sufren es un movimiento, es este tipo de movimiento. ¿Observen bien? No todos los electrones se mueven así de esta manera lineal hacia la computadora, sino que hay algunos electrones dentro del circuito que se mueven en varias direcciones. Por ejemplo, este electrón de aquí se mueve hacia esta dirección, este otro electrón se mueve hacia esta dirección, este otro electrón se mueve hacia esta dirección, este otro se está moviendo para acá, este otro se mueve para acá. Entonces, los electrones dentro del circuito, muchos de esos electrones se mueven en varias direcciones, entonces no se mueven linealmente hacia acá como se esperaría. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento, este movimiento loco de los electrones surge por un fenómeno físico llamado agitación térmica. Así le llama, agitación térmica. Cuando hay cierto grado de temperatura dentro del circuito, los electrones empiezan a moverse así disparadamente y no se mueven hacia una dirección, hacia la dirección concreta, hacia la computadora que nosotros esperábamos. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento loco de los electrones me causa mis problemas para estar midiendo, para estar a mí registrando la señal eléctrica para formar la imagen. Entonces, producto de este movimiento es que yo después, al momento de leer la señal eléctrica, me sale esto. Me puede salir esto. Y esto es el ruido. Esto es el ruido que vamos a terminar observando en la imagen. Ahora, ¿qué se ha visto? ¿Qué factores se ha visto que pueden influir en ese proceso, en ese fenómeno de agitación térmica? Por ejemplo, se ha visto que las condiciones ambientales en torno al equipo influyen en la agitación térmica. Por ejemplo, digamos que en la sala del estudio haya una temperatura elevada o haya ciertas condiciones de humedad, eso me va a afectar a mí en ese fenómeno de agitación térmica. Otro fenómeno que se ha visto que influye son variaciones en el voltaje del suministro eléctrico del hospital. Por ejemplo, si el hospital sufre repentinamente caídas de luz, como suele ocurrir, entonces esto también me va a afectar a mí en ese proceso de agitación térmica. Son pasos que ocurren. Ahora, aclaro que también este proceso de agitación térmica siempre ocurre el proceso de agitación térmica. Siempre ocurre. Por eso es que el equipo siempre va a generar cierto grado de ruido, porque siempre ocurre ese proceso de agitación térmica, pero lo que se ha visto que lo aumenta son estos factores que van aquí. Estos factores son propicios para que se esté formando más agitación térmica. Eso de ahí. Vamos a ver, hasta aquí una pregunta con esto. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a esto? Licenciado. Ajá, le escucho. Entonces, el ruido que nos va a dar el equipo no va a ser constante, porque es decir, si es un día caluroso, por así decirlo, el ruido que va a dar el equipo va a ser mayor a otro día que no esté una temperatura mayor. Sí, puede influir la temperatura. Por eso es que usted va a ver de que en las salas de estudio hay aire acondicionado, hay controles de temperatura, hay controles de humedad, para estar cuidando las condiciones ambientales en torno al estudio y de esa manera evitar de que esté variándonos el ruido electrónico. Vaya, por ejemplo, una sala de tomografía, bueno, entre una de las principales razones por la cual una sala de tomografía es bien helada, tiene bastante que ver por el control del ruido electrónico. Entonces, el ruido que va a dar el equipo nunca va a ser constante, ¿o sí?
nunca, en general sí, porque es que en general se cuidan las condiciones ambientales. Entonces, si por ejemplo, siempre se mantiene la sala a 17 grados centígrados, entonces la mayoría de las veces va a estar saliendo el mismo grado, el mismo ruido electrónico, el mismo ruido en la imagen. No sé si me voy a entender con esto. Sí, ya entendí. Gracias. Ok, listo. Ahora, fíjense muy bien. Ya vimos por qué surge el ruido electrónico. Pero pasa y resulta que en la imagen, yo me quedaría corto si termino de explicar hasta acá por qué termina siendo visible el ruido. Me quedaría muy corto. Entonces, vamos a tener que estudiar otro concepto llamado relación señal-ruido. Relación señal-ruido. Que este concepto a mí, relación señal-ruido, es súper importante porque esto me va a estar diciendo ahora qué tan visible o qué tan poco visible va a estar haciendo ruido en la imagen. Entonces, fíjense muy bien. La relación señal-ruido básicamente lo que me indica es qué tan alta va a ser la señal, es decir, la información del paciente, comparándolo con el ruido electrónico del equipo. Aquí está el ruido electrónico del equipo. Entonces, eso es lo que me va a estar diciendo. Por eso es que le conoce relación señal-ruido. Porque me indica, ¿se muy bien? La relación señal-ruido, relación señal-ruido, me indica qué tan alta la señal, y cuando me refiero a señal es información del paciente, para formar la imagen comparada con el ruido electrónico. Entonces, ¿por qué va a ser esto? ¿Por qué tengo que tomar en cuenta esto? Porque esto es lo que me indica de qué grado puedo, o sea, esto me va a indicar qué tan visible o qué tanto me va a estar afectando ese ruido electrónico en la imagen. Porque a fin de cuentas, ya en términos prácticos, lo que más influye en la imagen no es el grado de ruido electrónico que emite el equipo, sino la diferencia entre la señal, es decir, la información que tiene el paciente y el ruido con que cuenta el equipo. Entonces vamos a ver eso ahorita. Vamos a ver eso ahorita porque vamos a tomar ejemplos ahorita concretos. Entonces fíjense muy bien, apunten esto. Y vamos a ver ejemplos específicos. ¿Listo? ¿Puedo borrar esto? Ok, lo voy a borrar. Y veamos aquí. Pasa lo siguiente. Observen muy bien. ¿Qué pasa si mi señal, si la señal y el ruido electrónico es baja? Es decir, si la señal es baja, comparándola con el ruido electrónico, y si la señal es alta, comparándola con el ruido electrónico. Esto lo que me va a indicar a mí es en qué grado se va a estar observando el ruido en la imagen. Observen bien y observen bien. Entonces, a fin de cuentas, lo que me va a estar indicando a mí cuánto va a ser el grado de ruido visible en la imagen es esta relación señal-ruido, o SNR como se le suele abreviar. Entonces, fíjense muy bien. Si el SNR es bajo, es porque esta relación entre señal y ruido es porque la señal no es muy alta, no es tan alta comparándola con el ruido. La señal no es tan alta comparándola con el ruido electrónico. Y entonces esto hace de que al momento de observar la imagen se me sea más visible el ruido. Y si el SNR, fíjense muy bien, es alto, entonces esto lo que me indica es que la señal es alta comparándola con el ruido electrónico. La señal es
es alta comparándola con el ruido electrónico. Eso es. Esto es básicamente lo que me indica el SNR. Es como, por ejemplo, no a este ejemplo porque no se va a escuchar adecuado para la clase. Pero si tengamos esta idea de que el SNR me va a estar gritando a mí de en qué grado se va a estar visualizando el ruido en la imagen. ¿Observen bien? Voy a borrar esto. Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis del SNR en equipos con tubo de rayos X. ¿Por qué especifico aquí equipos que operen con tubo de rayos X? Porque ya ustedes ya están familiarizados con esto. Esto ya lo han visto dentro de la radio. Por ejemplo, ya saben los aspectos básicos de tubo de rayos X. Entonces aquí lo que vamos a hacer es estudiando los factores a mí que me van a estar afectando el grado de ruido en equipos con tubo de rayos X. Y cuando hablo de equipos de tubo de rayos X me refiero a los sistemas de radiografía que ustedes ya no están asociados, a otros sistemas, por ejemplo, también como el de tomografía, que también opera con tubos de rayos X, o el de fluoroscopía, que también opera con tubos de rayos X. Ahora, vamos a ver imágenes de tomografía, por ejemplo, pero para ello no es necesario que usted maneje bien todos los elementos del equipo, porque eso no lo hemos visto hasta ahorita. Lo que sí quiero es que vayamos viendo las características de las imágenes médicas. También nos vamos a enfocar ahorita en ese tipo de estudios, como les decía, y vamos a dejar en su momento, cuando vayamos por ese tema, ok, Marjorie, no me raye la pizarra, por favor. Listo. Entonces, vamos a ver en su momento también las características de la relación señal-ruido para equipos de resonancia y ultrasonido, pero ya en su momento, es decir, de aquí a un par de meses, cuando vayamos por ese tema. Listo. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Fíjense la situación. Aquí tenemos dos casos. Aquí tenemos dos situaciones. Observen, tenemos receptor de imagen y aquí tenemos otro receptor de imagen. Aquí lo que se observa es cuando el receptor de imagen se ha trabajado con baja exposición. Baja exposición para el estudio. Baja exposición para el estudio. Y cuando se trabaja... Cuando dice baja exposición es los KDP y el MAS. Sí, eso, es eso. Es eso. Listo, gracias. Y alta exposición. Observen bien. Alta exposición para el estudio. Entonces, fíjense bien. Recuerden que la exposición está asociada también con la cantidad de rayos X que se emite en el estudio. Alta exposición, más cantidad de rayos X. Baja exposición, menor cantidad de rayos X. Entonces, observen bien qué sucede en un estudio cuando se opera con baja exposición. Venimos nosotros, trabajamos en un estudio, trabajamos, por ejemplo, para una reflectora, se aplica baja exposición, estos rayos X llegan al receptor de imagen, se forma la señal eléctrica y esta señal eléctrica es la que se ve aquí. Y entonces nosotros podemos ver que a baja exposición hay una menor diferencia, es decir, la señal no es tan elevada comparándola con el ruido electrónico. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Esto es lo que termina sucediendo, es que el ruido se me hace más visible en la imagen. Observen bien. ¿Qué pasa en un estudio de alta exposición? En un estudio de alta exposición aumenta la cantidad de rayos X que llegan al receptor de imagen y esto, de aquí sale una señal eléctrica. En el momento de registrar la señal eléctrica, la señal es más alta comparándola con el ruido electrónico. ¿Por qué? Porque es más información la que se está obteniendo al aumentar la exposición. Entonces, más información. Se aumenta la señal. Es decir,
más información anatómica. Entonces esto lo que me conlleva a fin de cuentas es que la imagen que termino visualizando se mire menos el ruido comparándola con un estudio de baja exposición. Podemos ver aquí, alta exposición me termina ocasionando una imagen con menor grado de ruido visible. Baja exposición, una imagen con menor ruido visible. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo regulamos nosotros la exposición? ¿Cómo regulamos la exposición? Y esto es una pregunta que quiero que me respondan ahorita. ¿Cómo podemos regular nosotros la exposición? Vamos a ver, lo escucho. ¿Qué factores nos permiten a nosotros regular la exposición? Los MA. Sí, exactamente, los MA. ¿Correcto? ¿Qué El más? KBP Exactamente, los KBP. ¿Qué otro factor? y el tiempo, creo, los segundos. Sí, tiempo de exposición. Tiempo de exposición. ¿Y qué otro factor? Hay otro factor importante también. Que si me mencionaron los MA. La ventana No, que de si... los colimadores. Las colimadores. Vamos a añadirlo aquí. No sé si también tengan que ver los filtros. Sí, tiene que ver eso. Tiene que ver eso. Porque reduce la Pero es que, exposición también. sí, reduce la exposición. Es que eso lo que hace es, más que todo, evitar de que ciertos tipos de rayos X salgan de ahí. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un filtro? Reducir los rayos X de baja energía. Entonces, sí reduce la exposición, pero para cierto tipo de rayos X, los de baja energía. Pero aquí, o sea, ahorita ustedes me acaban de responder los MA, los KFP, los tiempos de exposición, y por tanto, si el MA y el tiempo de exposición tienen que ver eso con la exposición, también los MAS, ¿correcto? Porque a fin de cuentas, ¿qué es el MAS? El tiempo. La cantidad de rayos X. Sí, Tiempo de exposición. sí, o sea, los MAS es MA por tiempo de exposición y eso me va a estar diciendo a mí cuánto, el grado de exposición, ¿verdad? Entonces nosotros podemos identificar aquí, y ya nos podemos predecir aquí, que a mayor, por ejemplo, a mayor MAS, más exposición, y por tanto, como acabamos de ver en esta situación, un mayor MAS, por ejemplo, nos permitiría más exposición, y esto como daría resultado, menos ruido para la imagen. Menos ruido para la imagen. Listo. Estamos viendo esto. Damos unos ejemplos ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver unos ejemplos. Voy a borrar esto. Si no lo han copiado, les doy unos segundos. Un par de segundos. Y lo borro. Entonces, veamos ejemplos aquí. Por ejemplo, miren esta radiografía. Obtenía 50 ms y otra radiografía obtenía 50 ms. Y esta es una imagen que la mostré al inicio. Y podemos ver nosotros, o sea, la gran diferencia de ruido. Podemos ver aquí más ruido y aquí podemos ver menos ruido. Entonces ya estamos viendo el por qué estamos viendo, por ejemplo, más ruido abajo de ms, es decir, a menor exposición, y por qué estamos viendo menos ruido a una mayor exposición, es decir, un mayor ms. Aquí vemos otros ejemplos. Observen bien aquí. Esta es esto también es un ejemplo exagerado, pero es útil para mostrarles el efecto. Aquí a un ms y aquí otro ms. Observen bien la diferencia, ¿verdad? Más ruido a poca exposición, menos ruido a mayor exposición. Vamos aquí. Unos ejemplos para una tomografía de cerebro. ¿Observen bien? Cómo a medida que yo aumento los ms, se me va disminuyendo el ruido en la imagen. Observen bien aquí. ¿Qué es lo que hice básicamente aquí? Ir aumentando la exposición. Aumentar la exposición. Esto básicamente. Y entonces, bueno, tal vez alguien se pregunte, ok, excelente, entonces siempre trabajemos a más exposición para estar obteniendo una imagen con menos ruido. Y aquí hay un efecto negativo, porque ¿qué pasa si yo aumento la exposición? Vamos a ver.
¿Qué pasa si aumento la exposición? Mayor radiación para el paciente. Mayor radiación para el paciente, o como lo conocemos más que todo, mayor dosis. Mayor dosis. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la mayor dosis? ¿Qué efectos negativos en el paciente hay con una mayor dosis? Altera las células. ¿Sí? ¿Qué efectos negativos hay con una mayor dosis? Vamos a ver, en el paciente. Vamos a ver, excelente. ¿Qué efectos negativos pueden haber? Lo de las células, ¿verdad? Es decir, que puede ocasionar, por ejemplo, cáncer radioinducido. Con el tiempo, ¿verdad? Inducido. O sea, no... daña la piel, la alta exposición también. O sea, alta dosis. Sí, radiohematitis. O como se le conoce, como más popularmente como se le conoce como quemadura, ¿va? Que por cierto, esta quemadura, fíjense muy bien, hubo una ocasión en la que fui al hospital escuela y yo vi a los operadores que estaban trabajando con el equipo, o sea, a una distancia muy cercana, que tuvo rayos X. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y no tiene miedo de que le pase algo a usted? Ay, me dice Lee, si nosotros nos hemos quemado con este equipo ya. O sea, quemado se refiere a que puros rayos X logran quemaduras. Imagínense, esa gente tiene poca conciencia. Ok. También, bueno, otros efectos más adversos, por ejemplo, sueño, cansancio, fatiga. También se observa sueño, cansancio, fatiga. Por ejemplo, yo he hablado con operadores de equipos de fluoroscopía, que en su momento vamos a ver que el equipo de fluoroscopía es donde más radiación absorbe el operador. Me dicen de que después de un estudio de fluoroscopía, ellos terminan cansados, ellos terminan matados, pero no terminan matados por la actividad física, sino que terminan matados, cansados, por el exceso de dosis de radiación. ¿Qué otros efectos, por ejemplo, dependiendo de hacia dónde va? Por ejemplo, si una de tórax, puede, por ejemplo, tener problemas cardiopulmonares, por ejemplo. Pero esto más que todo se observaría a muchas más altas dosis, por ejemplo, a tratamiento de terapia, que termina siendo un poquito más común, termina siendo más común este tipo de situaciones. Pero bueno, son efectos negativos con una mayor dosis. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado, porque si yo quiero mejorar la calidad aumentando los MS, tengo que arreglármela de que el paciente está recibiendo más dosis. Entonces, tenemos ese dilema aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y fíjense muy bien, este es el dilema que tenemos nosotros en la imagen digital. ¿Por qué? Porque es que en la imagen digital acabamos de ver que a una mayor exposición estamos obteniendo una imagen de más calidad o menos ruido. Y entonces a baja exposición lo que estamos obteniendo es una imagen de mayor ruido o de menor calidad. Y entonces esto es un dilema, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo entonces la imagen alta exposición? Me sale una imagen con buena calidad, pero ¿qué pasa? El paciente está recibiendo alta dosis y ya vemos nosotros que hay problemas con las altas dosis, que hay efectos negativos en la salud del paciente. Pero luego, ¿qué pasa con baja dosis? Baja dosis resulta que la calidad de imagen es menor, es decir, porque apreciable la imagen es mayor, y entonces esto puede dificultar al radiólogo al momento de diagnosticar una patología, se le dificulta bastante. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer usualmente? ¿Con qué se trabaja en la mayoría de los casos? Lo que se trabaja es buscar un rango intermedio en donde se cuide la dosis del paciente y también se cuide la calidad de imagen. Por eso un rango intermedio, y este lo conocemos como rango óptimo, solemos conocer, es decir, trabajar en un rango intermedio sin demasiada dosis y sin descuidar la calidad de imagen. Ahora, fíjense muy bien aquí, sucede que hay ciertos estudios que de verdad se necesita una imagen de muy, pero muy buena calidad. Por ejemplo, después vamos a ver en su momento que las fluoroscopías son especiales para eso, en donde el paciente recibe bastante, pero bastante dosis. Pero, ¿qué sucede aquí? Aquí, cada exposición, es decir, cada dosis que recibe el paciente por radiación, tiene que tener, por decirlo así,
superar los beneficios. O sea, que los beneficios de que yo esté irradiando de más al paciente, tienen que verse beneficios ahí. ¿Qué beneficios? En la calidad de imagen. Es como, por ejemplo, cuando usted se toma un medicamento. Por ejemplo, cuando se toma una paracetamol o la acetaminofén. O sea, hay cierta probabilidad, pero mínima, de que tenga efectos negativos en su salud. Pero ¿qué pasa? O sea, los efectos negativos son pocos comparándolas con el beneficio de ya no padecerse todo dolor, por ejemplo. Entonces, son situaciones que se dan en el entorno médico, no solo en la radiología, sino que en todo entorno médico. Bueno. ¿Puedo borrar esto? ¿Preguntas hasta aquí? No. Excelente. Bueno, nos queda bastante tiempo. Y entonces, bueno, ahora vimos nosotros qué es lo que pasa con el aumento de MS, ¿verdad? Lo vimos aquí. Ahora, analicemos qué pasa cuando nos ponemos a aumentar los KDP y recuerden muy bien esto, KBP, mayor KBP, mayor energía de los rayos X. Es eso, recuerden muy bien eso. Y un menor KBP es menor energía de los rayos X. Menor KBP, menor energía de los rayos X. Bueno, hacemos esto y recuerden también que la energía de los rayos X la podemos también, la solemos describir como kiloelectronvoltios. Recuerden eso. Entonces analicemos qué pasa cuando operamos con lo siguiente. Por ejemplo, cuando operamos, con un aumento MS y cuando logramos aumentar la exposición, aumentando los MS y manteniendo los KDP. Y también veamos qué pasa veamos qué pasa, por ejemplo, cuando, aquí en este caso, disculpe, no se mira bien aquí, voy a borrar esto. No se mira bien, voy a volver a escribir esto. Cuando aumentamos la exposición, aumentando los MS y manteniendo los KDP. Aquí está. Y aquí voy a poner esto de aquí. Y voy a copiar esto de aquí. Y voy a poner aquí cuando aumentamos la exposición, aumentando los KDP y manteniendo los MS. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver esos dos casos. Fíjense muy bien. Cuando yo aumento la exposición, aquí se observa que el receptor de imagen está recibiendo bastantes rayos X, ¿verdad? Pero son rayos X con baja energía, porque lo que yo estoy aumentando, porque estoy aumentando la exposición en base a un aumento de MS y manteniendo los KDP. ¿Observen bien? Los rayos X que terminan recibiendo el receptor son rayos X con menor energía. ¿Y qué pasa cuando yo aumento la exposición? Aumentando los KDP y manteniendo los MS, lo que recibe el receptor de imagen son rayos X con bastante energía. Entonces miren bien, ¿qué es lo que pasa cuando el receptor de imagen recibe rayos X con mucha energía? Lo que sucede es que estos rayos X tienen tanta energía, que muchos de esos rayos X que llegan al receptor de imagen no los puede terminar atrapando el receptor de imagen, sino que pasan del receptor de imagen, o sea que lo atraviesan así como que sin nada, y estos rayos X van hacia el suelo, y algunos van con tanta energía que llegan hasta el subsuelo. Por eso es que ustedes van a ver de que un centro de radiología
no puede quedar en el segundo piso de un hospital, sino que tiene que quedar en el primer piso. Y si queda en el segundo piso es porque diseñaron mal la instalación. Y hay que arreglárselas porque la gente que está debajo de la sala de radiología se está comiendo rayos X del estudio. Entonces, por eso es que ustedes van a ver esa situación. También la gente que está al lado de la sala de radiología se está comiendo los rayos X. Me decía, por ejemplo, una enfermera del hospital escuela, me lo contó así, directamente, que que ellos estaban ubicados al lado de la sala de radiología. Y ella comentaba una situación muy rara, porque ellos no sabían por qué sucedía esto. Me contaba de que la mayoría de las enfermeras cuando se jubilaban padecían de cáncer de tiroides. Y entonces ellas no sabían por qué había ese patrón de que la mayoría de las enfermeras al momento de jubilarse tenían cáncer de tiroides. Y luego cuando me va contando de que la instalación de radiología quedaba al lado, ya le expliqué yo que era por los rayos X que se estaban comiendo de los estudios. Entonces ellas no sabían eso porque a la mayoría me he fijado que la mayoría de los médicos, de personas de salud, tal vez no tienen tanta entrenamiento en cuanto a los efectos de la radiación en la salud. Entonces me he fijado eso y cuando les conté, o sea, se preocuparon porque era por eso. Bueno, entonces vamos aquí. ¿Qué sucede cuando los rayos X van con mucha energía? ¿Qué pasa cuando los rayos X van con mucha energía? Veamos aquí. ¿Qué sucede? Viene el receptor de imagen y no puede atrapar esos rayos X. No puede atrapar muchos de los rayos X y esos rayos X pasan del receptor de imagen. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Esto lo que ocasiona es que la señal no sea muy alta comparándola con el ruido electrónico. ¿Y qué me ocasionaría esto? Me ocasionaría que, a fin de cuentas, mi imagen se observe bastante el ruido. ¿Y qué pasa entonces cuando yo aumento la exposición, aumentando los MS y manteniendo el KDP? Aquí, en este caso, el receptor de imagen sí es capaz de atrapar mucho de los rayos X que llegan, y entonces la señal termina siendo más alta comparado con el ruido. ¿Y esto qué es lo que ocasiona a fin de cuentas? Que el receptor de imagen, ¿qué es lo que termina ocasionando? Que la imagen se observe con menos ruido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un aumento de los KDP puede terminar siendo contraproducente, como lo vemos aquí. Aquí, estas técnicas obviamente se produjeron con un aumento de KDP aquí y con un menor KDP aquí. Entonces podemos ver, por ejemplo, que aumentando la exposición mediante los KDP puede que no sea efectivo en la mayoría de los casos para reducir el ruido, como vemos acá. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Lo borro y continúo. Veamos aquí este ejemplo que yo se los mostré en el inicio. Aquí vemos más ruido y aquí vemos menos ruido. ¿Por qué estamos viendo más ruido en esta imagen y por qué estamos viendo menos ruido aquí? Esta imagen a 120 kbp y esta imagen a 50 kV. Porque pasa que con los rayos X muy energéticos al receptor de imagen le cuesta atrapar más esos rayos X, se crea la señal original no es tan alta comparado con el ruido electrónico y terminamos viendo más visible el ruido que comparándola con rayos X de menor energía, donde el receptor de imagen sí los puede atrapar la mayoría y vemos menos visible el ruido. Ahora, entonces quizás tal vez alguien se pregunte, bueno, entonces trabajemos con bajos KDP. Pero no es siempre factible trabajar con bajos KDP. Con bajos KDP. ¿Por qué? Y esto es una observación que les hice ver. Por ejemplo, aquí vemos la columna vertebral más definida que aquí. ¿Por qué sucede esto? Porque es que si están dándole bajos KDP para el estudio, esto dificulta la capacidad de los rayos X de adentrarse dentro del paciente. Entonces, por ejemplo, aquí ven mejor definida la columna vertebral, aquí la están viendo mejor definida,
Porque aquí los rayos X se le facilitó más adentrarse por toda esa región y llegar al receptor de imagen que aquí. Aquí en los rayos X, muchos de esos rayos X se quedan atrapados dentro del paciente y entonces eso lo que ocasiona es que la información se haya quedado dentro del paciente y no haya llegado al receptor de imagen. Entonces, por eso es que en algunos casos no es factible estar trabajando con bajo KDP. No es tan factible. Entonces pueden identificar esa situación. ¿Preguntas hasta aquí? Dice, cuando hay mayor MS y manteniendo KDP es cuando los rayos X no pueden... Ok, al revés. Cuando hay un aumento de KDP y se mantienen los MS es cuando el receptor le cuesta más poder atraparlos, como lo vemos aquí, Ana, como lo vemos en la presentación anterior. Aquí lo estamos viendo. Rayos X con demasiada energía le cuesta mucho al receptor de imagen atraparlos. Listo. Voy a borrar esto. Ahora, fíjense que esta situación en la que estamos viendo aquí, ¿qué ruido? Aquí está, porque aquí estamos viendo qué ruido. Hay mayor ruido. Hay mayor ruido con mayor KDP. Pero resulta que esto no es por ley. Esto no es una ley. O sea, que no es que siempre por ley a un mayor KDP le esté generando más ruido. Y esto es lo que vamos a ver ahorita. Porque esto tiene muchísimo que ver con el detector. Tiene que ver o con el receptor de imagen, como lo queramos llamar, receptor de imagen. Tiene que ver con esto. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, más adelantito. Licenciado. Sí, le escucho. Entonces, si nosotros ponemos una técnica con un KBP muy alto, esos rayos X quizás no queden atrapados en el receptor, sino que van a pasar. Sí, así va. Sí. Pero si usamos y entonces va a producir mayor ruido la imagen. Ok, eso es lo que vamos a ver ahorita. Sí, eso es porque es que no siempre es por ley, porque eso lo estamos viendo aquí. Que un mayor KDP, o un mayor KDP, o sea, se produce mayor ruido en la imagen en algunas regiones, por ejemplo, en esta región de aquí, se produce más ruido. Depende de lo que vaya a... ¿Por qué? Porque los rayos X que salieron de aquí, pasaron. o sea, no los atrapó totalmente el receptor de imagen, sino que muchos de ellos digamos que pasaron. los vísceras huecas es como no muy recomendable, pero sí porque creo que en otra imagen con un bajo KBP no se diferencia bien lo que es la estructura ósea. Ajá, exactamente. Entonces, con un bajo KP no se diferencia muy bien. ¿Por qué? Porque, o sea, los rayos X tienen una menor energía y les cuesta más pasar por estructuras muy densas, como puede ver aquí. Ahí quedan atrapados ahí entonces quedan atrapados, digamos. Y esto hace de que se esté generando menor información, que el receptor de imagen esté agarrando menor información anatómica. Pero sí nos beneficia con órganos de víscera hueca. Ajá, sí, exactamente. Por ejemplo, vaya. ¿Para qué nos puede? Es que esto también va a depender, por ejemplo, del tipo de estudio. Si yo quiero, por ejemplo, para ciertos estudios, por ejemplo, un estudio de tomografía de médula ósea, donde quiera sobresaltar la médula ósea, no sé, digamos, donde quiera resaltar la columna vertebral, por ejemplo, para un tratamiento de médula ósea o para una lesión, entonces, de cierta manera, convendría más una mayor energía de los rayos X para que se observen mejor estructuras más densas. Pero, por ejemplo, si mi intención es estudiar, por ejemplo, posible cáncer estomacal, una afectación colorectal o, no sé, digamos, un cáncer de cervix, aquí estamos viendo que es mucho más útil estar trabajando con una menor energía para que se genere menos ruido. ¿Me entienden? ¿Hola? Listo. Entonces, creo que era con Gustavo, ¿verdad? El que me estaba comentando eso. Listo. Ahora, como les dije, no es por ley de que un mayor KDP se está generando más ruido. No es por ley. Por ejemplo, bueno, antes de ir a eso, veamos otro efecto negativo de aumentar los rayos X. Y es el hecho
de que si se aumenta demasiado los KFP, esto me está reduciendo el contraste en la imagen. Exclusivamente por una radiografía. ¿Por qué? Porque una radiografía se toma del principio de que, perdón, aquí me adelanté bastante. ¿Por qué? Porque una radiografía se toma por este principio. Para obtener, por ejemplo, bueno, una radiografía principalmente se forma por el siguiente efecto, por lo que se conoce como efecto fotoeléctrico. Aquí podemos ver el efecto fotoeléctrico y vemos de que a una mayor energía de los rayos X se reduce la probabilidad de efecto fotoeléctrico. Aquí voy a reducir, aquí voy a borrar esto. Observen bien, aquí aumenta la energía de los rayos X y vemos cómo se va a ir reduciendo la probabilidad del efecto fotoeléctrico. Se reduce la probabilidad de efecto fotoeléctrico, probabilidad de efecto fotoeléctrico, probabilidad de efecto fotoeléctrico. Es decir, que cada vez es menor en el momento donde aumenta la energía. ¿Por qué esto es negativo? Porque este efecto fotoeléctrico es el que me permite a mí obtener información del paciente. Obtener información del paciente porque los rayos X que interaccionan por efectos fotoeléctricos se quedan atrapados dentro, algunas interaccionan más con la anatomía, y entonces esto me produce a mí un mejor contraste en la imagen, comparándola que cuando se aumenta la energía, los rayos X tienen una interaccionar menos, y esto me produce una caída de contraste en una radiografía, concretamente. Listo. Vamos a ver. Otro factor que me va a afectar a mí es ruido en la imagen. Y aquí... Ok, fíjense muy bien, ya son las 7:02. Ya son las 7:02. Me gustaría a mí terminar, solo son 10 minutos más, lo que les pido. No sé si me regalan 10 minutos Por mí no hay más. problema. Ok. Está No hay bien. problema. Solo son 10 minutos más y luego, bueno, luego les voy a comentar algo de la tarea. No sé si ya vieron que dejé una tarea en el campo. Sí. Ok. Sí. Listo. Entonces, ya para terminar, fíjense muy bien, porque yo ya estoy cansado y yo sé que ustedes también ya están cansados de todo lo que han hecho en el día. Entonces, vean, que la eficiencia de los detectores también me va a estar afectando a mí el grado de ruido de la imagen. ¿Por qué? Veamos qué pasa si mi detector es eficiente. Si mi detector es eficiente, la mayoría de los rayos X que lleguen al receptor de imagen los va a atrapar, como estamos viendo aquí, y esto lo que va a ocasionar es una señal, es una mayor relación señal-ruido, es decir, una señal más alta comparándola con el ruido electrónico, y esto me va a producir a mí, me va a ocasionar una imagen con menor grado de ruido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi detector es poco eficiente? Se le van a ir muchos de los rayos X que llegan a él, y esto lo que me va a ocasionar es una señal más baja comparado con el ruido electrónico, y a fin de cuentas, lo que yo tengo aquí, es una imagen con mayor ruido. Entonces, por eso es que la eficiencia del receptor de imagen con que se opere me va también a mí a afectar el grado de ruido que se va a estar visualizando en la imagen, como vemos aquí. Ahora, es por esto que, fíjense muy bien, es por esto que si mi receptor de imagen es eficiente, es decir, logra atrapar muy bien los rayos X, es que ahí un aumento de KDP sí permitiría mejorar, mejor dicho, disminuir el ruido en la imagen. Como vemos aquí, una tomografía de tórax a 140 kbp y otra tomografía a 100 kbp, vemos nosotros que a 140 kbp hay menos ruido. ¿Pero por qué? Porque los receptores de imagen de donde se tomó esta tomografía estaban mejor diseñados para atrapar rayos X de alta energía. Es decir, que los atrapa. El secreto aquí para que el KDP funcione es que se tenga que tener detectores eficientes para atrapar rayos X de alta energía. Si no, entonces me ocurre esto de aquí. De que aquí sí estoy viendo a un mayor KDP más ruido, pero porque el receptor de imagen no es capaz de atrapar esos rayos X de más alta energía. Entonces, por eso es que termino viendo más ruido ahí. Ustedes pueden ver eso. Por eso es que hay algunos autores que dicen, ok, a mayor KDP, menos ruido. Pero hay otros autores que dicen, no, aumentando los KDP no funciona reducir el ruido. Entonces, ¿por qué? Porque es que la situación es que esto funciona
si mi receptor de imagen, es decir, los detectores del equipo, son eficientes para atrapar rayos X. Ok, para finalizar, y ya para finalizar, lo último, perdón, me adelanté. Una imagen con mucho ruido es una imagen con baja resolución de contraste. Como podemos ver aquí, y aquí quiero que me confirmen si logran ver este punto en medio. Porque es que va a depender bastante de dónde están, si están en el celular o si están en un monitor, va a depender. ¿Logran Sí, ver el se logra ver. punto? Ajá. Sí, ¿Los demás? Sí se puede. Entonces observen de que mientras más ruido tenga la imagen, más difícil es ir distinguiendo ese punto. Observen bien aquí, aquí, apenas se logra distinguir. Aquí apenas se está logrando distinguir. Y mientras más ruido tenga la imagen, ya prácticamente no lo distingo. Entonces por eso es que una imagen con mucho ruido es una imagen con baja resolución de contraste. Por eso es que los factores que a mí me permiten reducir el ruido visible en la imagen, me permiten a mí aumentar la resolución de contraste y viceversa, ¿verdad? Si ciertos factores aumentan el ruido, entonces estos factores disminuyen la resolución de contraste. Vamos a ver. Ok, listo, Lindsay. No se preocupen que, bueno, lo puedo dar una noticia con la tarea. Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Listo. Preguntas hasta aquí, antes de terminar todo. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario que quieran hacer? Vamos a ver. Nainor, Gustavo, Lindsay, Ana, Antonia, Brian. ¿Alguna pregunta? ¿Los demás también alguna pregunta? Licenciado, cuando usted habla de sectores eficientes, ¿usted está hablando más que todo de la calidad del equipo o hay detectores de diferentes? Ah, ok, muy buena pregunta. Sí, me refiero a calidad de equipo y a qué también está diseñado el detector. A eso es lo que me refiero. Ahorita, fíjense muy bien que los factores, no los he mencionado, o sea, los factores de la eficiencia del receptor de imagen, de los detectores del equipo. Lo que estoy mencionando es que un detector eficiente me permite a mí una imagen con menos ruido. Pero no estoy viendo qué factores, no estoy diciendo todavía qué factores me afectan la eficiencia, porque vamos a tener una clase exclusivamente solo para eso, que son varios factores que me afectan a mí la eficiencia de los detectores. Listo. ¿Otra pregunta que quieren hacer antes de terminar? ¿Ninguna? Listo. Entonces, bueno, si no hay otra pregunta que quieran hacer, paso a la lista ahorita. Y por favor no se vayan, que quiero comentarles algo de la tarea antes de ir con la... Entonces, vamos a con la lista. Ok. Voy aquí, vamos a ver. Minor tiene su micrófono encendido, lo voy a poner ahorita. Vamos a ver. Ana Dolores. Ana Dolores, Ana Dolores, Ana Dolores. No. Nada con Ana Dolores. Ana Milagro. Ok. Listo, Ana. Angélica, ahí está Angélica. Presente. Listo. Vamos a ver. Brian Eduardo, ahí está. Listo. Brian Santiago. Brian Santiago. No. Vamos a ver. Carlos Gustavo. Listo. Aquí estoy. Ajá. Carlos Cruz. Aquí. Listo. Cristian Giovanni. Ahí está. Listo. Daniel Enrique. Ahí está. Presente. Delma. Listo, Delma. Presente. Ok. El Cida Suyapa. Ahí está. Ok. Frander. Presente. Listo. Isis. Presente. Listo, Isis. Yesmi. Presente. Listo.
Vamos a ver. Lindsay. Ahí está Lindsay. Marbelin. Marbelin. No, no está aquí Marbelin. Vamos a ver. Marcela. Presente. Listo, Marcela. María Antonia. Listo, María Antonia. Ok. Yuri. Está. Minor. Presente. Listo, Minor. Presente. Excelente. Natalie. No, Natalia, ¿verdad? Perdón. Presente. Listo. Natalia. Rosa. Ahí está Rosa. Saulo. Listo, Saulo. Jason. Vamos a ver. Presente. Listo. Y Carmen Moncada. Carmen. Ok, creo que Carmen se excusó. Listo. Solo hace falta excusarse. Ok. Bueno, ¿hay alguien más que no haya mencionado? Porque es que me llama la atención de que Brian Santiago no se ha presentado, ni Ana, ni Ana Dolores. Entonces me da la impresión de que cancelaron la clase y que tal vez alguien más haya matriculado la clase en vez de ellos. Ok. Entonces, antes de que se vayan, quiero que discutamos la tarea. Ok, entonces aquí estoy en un archivo de Word, donde ya hice la tarea y esta tarea ya está publicada. Ya está publicada en el campus. Entonces, fíjense muy bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, aquí tengo para el día viernes, porque inicialmente lo dejé para el día viernes, pero lo moví para el domingo, porque para el domingo, ¿qué día es el domingo? Sería el 7, si no me equivoco. 7. Sí, entonces muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Básicamente, en unas hojas en blanco, tamaño carta, van a hacer este cuadro comparativo. ¿Qué es lo que van a hacer? Ok. Van a poner resolución espacial y los factores que hacen que aumenten la resolución espacial y los factores que hacen que disminuya la resolución espacial. La resolución de contraste. Van a escribir los factores que hacen que aumenten la resolución de contraste y los factores que hacen que disminuya la resolución de contraste. El ruido visible en la imagen. Van a escribir los factores que hacen que aumente el ruido visible en la imagen y los factores que hacen que disminuya el ruido visible en la imagen. Eso lo van a hacer en hojas por escrito, es decir, por escrito van a hacer este cuadro en hojas blancas, tamaño carta, le van a tomar fotos al cuadro que hagan y lo van a juntar en un documento PDF junto con la parte 2, que la parte 2 lo que tienen que hacer es este ejercicio, tienen que calcular el ruido para esta matriz de imagen. Es simplemente eso y lo voy a terminar dejando para el domingo, pero yo recomiendo que avance cuanto antes porque la siguiente semana tenemos una prueba el día martes o miércoles, lo voy a estar comunicando. Del tema, de los temas que vamos a estar viendo, que van a ver mañana y el lunes. El tema que van a ver mañana, yo voy a subir una grabación, no nos vamos a reunir como nos estamos reuniendo, nos hemos estado reuniendo todos estos días, sino que va a ser una grabación en la que le puedo dejar, porque es un tema más sencillo, que tiene menos seguimiento con el docente, un tema más sencillo, más fácil de digerir. Entonces, ese tema se lo puedo dejar a ustedes para que vean la grabación y para que lo estudien a su tiempo dentro de la semana. No permitan que se les acumule todo. Entonces, ¿alguna pregunta con la tarea? Y recuerden todo. Ajá. Sí. Sería a mano entonces, ingeniero. Sí, a mano el cuadro comparativo y los ejercicios. Y fíjense muy bien, los ejercicios también tienen que hacer todo el procedimiento, una hoja blanca, tamaño de carta. Y importante aquí, que escriban su nombre y el número de cuenta en cada esquina de cada página que le tomen foto. Es importante eso y que lo adjunten todo en un documento Word o PDF. Tanto la parte 1 y la parte 2 en un documento Word PDF. O en un documento Word o PDF. Eso es lo que quiero. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Ok. Entonces puede hacer unas observaciones aquí. Miren,
Este es un programa que yo tengo todos los periodos, pero todos los periodos de clase. Por favor, no se estén copiando este trabajo. O sea, lo peor que puede hacer usted es copiar trabajo, copiar tareas. Hágalo usted mismo. Yo aquí lo que voy a hacer no es evaluar que esté malo, porque si está malo, ahí mismo le doy observaciones. Yo lo que voy a evaluar es que se note la dedicación, pues se note la dedicación y se note que lo que hizo buena presentación es lo que voy a evaluar, porque el chiste de esto es ahí mismo ir verificando si ha comprendido muy bien los factores y ahí mismo hacer la observación. Entonces yo la observación, si usted tiene malo algo, ahí mismo le hago la observación, pero no voy a estar bajando puntos por algo que esté malo en una tarea. Entonces por eso es que yo digo, hagan ustedes. Si yo no voy a bajar puntos por algo que esté mal, ahí mismo le hago la observación, entonces ahí estamos dando incentivos para que usted aprenda mejor y no sé que esté copiando el trabajo. Lo peor que pueden hacer es copiarse el trabajo porque entonces no están reduciendo el conocimiento adquirido. O sea, no están garantizando conocimiento adquirido al momento de estar copiando trabajos. Y es eso. Fíjense muy bien este ejercicio. Ojo, no lo estén copiando. Hagan ustedes. Si les cuesta hacerlo, pídenme ayuda. Inclusive si tienen bastante cercanía con algún compañero y tienen confianza con él, pueden pedirse lo que se lo explique o díganmelo a mí, que yo se los puedo explicar. Nos podemos inclusive reunir con la persona que tenga dudas en una reunión de Zoom y ahí mismo les explico qué es lo que tiene malo, o lo que hacen algunos estudiantes es que me envían el procedimiento, le tomo foto al procedimiento y me lo envían por WhatsApp y me preguntan, ¿está bien? Sí, no hay problema con eso, yo perfectamente les puedo decir si está bien o está mal antes de entregarme. Hagan eso y les hago esa observación, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, bueno, si no hay otra pregunta que quieran hacer, un comentario, termina la reunión hasta aquí y nos veríamos la siguiente semana, el día que yo se los indique, el domingo, por la noche o lunes por la mañana. Listo a todos, feliz noche y pasen feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Lick, nos vemos.